Estos días, en las semanas anteriores, veníamos aprendiendo que un reconciliado se torna automáticamente en un reconciliador. La persona que te habla de Jesús y te lleva a la comunión con Dios es porque evidentemente experimentó esa comunión. Entonces un reconciliado se torna en un reconciliador. Pero quiero esta mañana hablarte de que la reconciliación es una práctica, no es una idea, es una práctica. Y tenemos algunos aspectos muy puntuales de los que vamos a hablar en ese proceso de reconciliación. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé su gracia, su entendimiento. Yo entiendo que algunos hermanos son más nuevos en el Señor y otros con más experiencia y otros con toda una preparación teológica de años, pero lo cierto es que al entrar en esta verdad necesitamos luz del Espíritu Santo para comprenderla. Así que vamos a decirle: Espíritu de Dios, danos iluminación del cielo, sabiduría de lo alto, para que esta palabra que oímos esta mañana, Señor, traiga a nuestras vidas fuerzas del cielo y nos conduzcas a esa práctica, a esa vida de relación contigo, de vínculos contigo, Señor. En el nombre de Jesús te alabo, te adoro, Dios del cielo. Y reprendemos toda obra y operación de las tinieblas, lo que distrae la mente, lo que absorbe el pensamiento, lo que aflige el alma, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaro bendición, gracia, gloria del cielo sobre nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Evidentemente todas las hermanas que dicen amén están en el retiro. Vamos a ver, amén. Claro, muéstrenme que están aquí, muéstrenme que están aquí. Bueno, esta noche lo que va a ser cuando regresen. Si los 20 muchachos que fueron volvieron, hicieron una revolución, cuando vengan esta noche 60 mujeres, no dejan ni una silla en su lugar. Gloria a Jesús. Bueno, como se diría, ajustamos los cinturones porque vamos a volar alto y vamos a atravesar tormentas. Y vamos a atravesar las nubes con este mensaje. Quiero invitarlo a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Tienen la ventaja, todos los hermanos que no tienen Biblia, seguramente va a aparecer en la pantalla en un momento y puede acompañar la lectura bíblica. Y de paso pregunto, y no voy a pedir que levantes la mano, simplemente dejo la pregunta en el aire: ¿cuántos están leyendo la Biblia? Gloria a Dios. Bien, bien, voluntarios que levantan la mano. Los demás no les voy a obligar a que digan yo, ¿no? Pero voy a animarlos a que lo hagan. Y métase con la palabra del Señor, bien ahí, práctica, que nos enseña acerca de la obra de Cristo. Pablo, un tremendo predicador, con revelación del cielo para predicar y anunciar a Cristo. Y no lo podían parar con nada. Siempre digo, ¿qué habría sido Pablo si hubiera tenido un celular? ¿Qué habría sido hoy con las redes sociales? Usted va a encontrar aquí gente abierta, dispuesta a aprender de todo, que aparecen mencionados en este capítulo, y estaban también entre esos que les gusta investigar y oír y conocer. Y este Pablo no perdía oportunidad alguna. Pero yo quiero animarte otra vez: lee acerca de Jesús, lee los evangelios, lee las cartas de los apóstoles, la revelación que hay de Cristo, bien práctica en el Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Se fueron al retiro las hermanas que dan gloria a Dios. Bendito el Señor. Capítulo 17, en el libro de los Hechos, solo una parte de este capítulo que nos relata el acontecimiento al que quiero referirme esta mañana. Pablo está inquieto, va por distintos lugares y ahora él ha decidido ir a Grecia, y hay hermanos que lo llevan hasta Atenas y se van a buscar a Timoteo, a Silas, a los demás compañeros de Pablo. Y mientras Pablo está ahí, está inquieto. ¿Cómo tenerlo quieto a este hombre? Por eso versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba, que ellos regresaran de vuelta, que los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Mire cómo lo calificaron. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección de Cristo. Así que le tomaron y le invitaron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y versículo 21 dice, porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. ¿Verdad? Conectados a las redes sociales a full los muchachos. ¿Cuántos siglos antes? Bueno, esas eran las redes sociales de aquel tiempo. El diálogo, el comentario, ¿cómo se dice? El hacer lobby, ¿no es cierto? El estar charlando con la gente en distintos lugares, tratando de investigar, de saber, de curiosear. Bueno, esto es lo que dice el versículo 21. Se interesaban en saber de esas cosas nuevas y le dicen a Pablo, a ver, ¿qué es eso nuevo que nos estás predicando? Versículo 22 dice, Pablo, puesto en pie en medio de ellos en el Areópago, que es el ámbito donde estaban, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Pablo tenía una habilidad para entrar al tema. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también allí un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Es decir, admitían que había algún Dios que ellos no conocían, porque por supuesto ellos creían conocer a todos, pero por si acaso se nos escapó alguno y nosotros, entonces, al Dios no conocido. Y Pablo le dice, a ese que ustedes no conocen, a ese es el que yo les predico, ese es el que yo les anuncio. Y lo describe así, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es decir, se distingue de todos los demás porque este es el Dios creador. Díganlo conmigo, este es el Dios que creó todas las cosas. El Dios que creó todas las cosas. De los llamados dioses en el mundo y en la mitología, ninguno se puede atribuir el haber creado. Pero Dios es el creador de todas las cosas. Cuando usted quiere distinguir a Dios, diga el creador de todas las cosas. Me llamaba la atención una vez leyendo en las Escrituras que en el antiguo tiempo, para referirse a Dios, se hablaba del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Era la manera de sintonizar a la gente, decir, ¿de qué Dios te estoy hablando? Pero en la revelación de Cristo, en el mensaje de los apóstoles, en el mensaje del Evangelio, la sintonía es bien directa, el Dios que creó todo. Y listo, no hay más vuelta, no es privado de alguna línea familiar, es el Dios creador de todo. Y es bien importante que tengamos en cuenta que es el creador de todo, especialmente al momento de respirar. Y aquí Pablo lo dice clarito. Él es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, sino que como si necesitase algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Y aquí hay una mención directa a la respiración. Le da vida y aliento a todas las cosas, el soplo de Dios que nos permite vivir. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten en la faz de la tierra. Y les prefijó los órdenes y los tiempos y les puso límites. Pero quiero llamar la atención antes de pasar este versículo, que dice, de una sola sangre hizo el linaje de los hombres. De cualquier color de las razas de la tierra se puede distinguir inmediatamente en cualquier laboratorio, cualquier
bioquímico puede distinguir claramente entre la sangre de un ser humano y la sangre de un animal. Por más que sea de la raza que sea y del color que sea y tenga la altura que tenga y tenga el peso que tenga. Más lindo, más feo, más gordo, más flaco, más alto, más petizo, como sea, la sangre humana se distingue. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Llamando la atención a la precisión de la creación divina, que es Dios el que le da aliento al hombre, y que lo hizo con una sangre distinguible, que es bien humana. Por eso no se puede inventar sangre. Si para el ser humano se pudiera usar sangre de los animales, imagínense cuántos animalitos ya habrían pagado el pato. Pero hacen falta los dadores de sangre, porque no hay manera de conseguir sangre, sino por los dadores de sangre. ¿Se entiende? Y Pablo dice esto, y de un solo linaje hizo a los hombres, de una misma sangre. Y les sigue hablando, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Que es cierto este mensaje. Ahí está. No lo habían encontrado porque no lo habían buscado. No lo habían encontrado porque no hubo nadie que les haga dar cuenta. Y aquí está Pablo para hacerles dar cuenta. Y dice estas palabras que son la explicación impresionante, una explicación existencial. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. A los filósofos había que hablarle en el nivel que ellos entendían, Bien existencial la explicación, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como serpiente, como semejante a oro, a plata, o a piedras, o a escultura, o arte de imaginación de hombre, porque no sé cuántas cosas habrá visto Pablo en esos altares. Si eran altares a todos los dioses que estos panteístas reconocían, tiene que haber habido bichos de toda clase, porque para algunos su dios es el sol, pero para otros es una serpiente, para otros es un dragón, y Pablo habrá visto cada cosa, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien ha designado, y se está refiriendo a Cristo, dando fe, habiéndole levantado de los muertos. Y ahí listo, y se terminó el diálogo porque ellos no creían en la resurrección. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te vamos a ir de esto otra vez. Así que Pablo salió en medio de ellos y no se conformó, siguió hablando con los que le siguieron y se convirtió gente. Algunos se burlaron, otros lo rechazaron, pero Pablo siguió predicando y mucha gente se convirtió. Porque Pablo tenía muy en claro lo que Pedro dice en capítulo 3, versículo 9, que Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que toda persona sea salva. De algo puedes estar muy seguro, Dios quiere salvar a toda persona, a todo ser humano. Si le preguntáramos a Dios, ¿a quién resignás? Dios diría, no resigno a nadie, quiero que todos se conviertan, que todos sean salvos. Así que gloria a Dios por los que ya estamos convertidos. Pero quedan muchos para ganar todavía. Y este es el proceso de reconciliar a la gente con Dios. Esta es la tarea de reconciliar. Pablo ahí en el Areópago se dio cuenta que los panteístas estaban soslayando al Dios verdadero. Estaban como contentos que ellos tenían todos los dioses del mundo ahí y por si acaso al Dios no conocido, pero como no lo conocemos tampoco lo buscamos. Y entonces el Señor envía a Pablo para hablarles de esta verdad. En este mensaje yo quiero abrirte los ojos a las corrientes muy propias de los días en que vivimos. Hay corrientes que te pueden desenfocar de tu fe en Dios, que te pueden distraer, y de hecho algunos de nosotros nos dedicamos a observar
el modo amable, simpático y elocuente con el que proceden. Vas a encontrar en algunas de esas conferencias términos idénticos a los que usamos en el púlpito, alguna que otra referencia a las Escrituras, pero nunca al señorío de Cristo. Vas a encontrar palabras lindas y muchas cosas tienen que ver con descubrimientos científicos respecto a la vida humana, pero dejando de lado la soberanía divina. Así que quiero abrirte los ojos cuando quien está alimentando tu alma no te habla de la soberanía divina, cuídate lo que estás comiendo. Siempre digo, y es una expresión muy mía, cuando usted come el choclo, ¿cuántos han comido choclos o comen choclo? ¿Le gusta el choclo? No te comes ni el marlo ni te comes la chala, ¿cierto? Vamos al grano, como se diría. Cuando comemos choclo, vamos al grano. Vamos al grano, pero no nos comemos el marlo. Entonces, cuando escuchamos enseñanzas, nosotros vamos a centrar la atención hasta dónde esa enseñanza le hace bien a mi alma. Y lo que le hace bien a mi alma es todo lo que me hable del Señor. Que me haga entender la soberanía del Dios creador, lo que me haga entender la obra de Cristo, porque lo que salva no es la habilidad, ni el conocimiento, ni la filosofía. Lo que salva es la vivencia con Cristo. Y he estado observando simpáticas y elocuentes palabras con las que en alguna manera Dios queda afuera. Y pasa tan desapercibido. ¿Qué tal si yo esta mañana te hablara del destino? ¿Quién discutiría del destino, de la providencia, de la casualidad? Los más inteligentes te van a hablar de la causalidad, ¿cierto? ¿Quién discutiría estas palabras? Si te hablara de la coincidencia, de la presencia del bien, de la madre naturaleza, y ya ahí empezaste a abrir los ojos, ¿cierto? ¿Qué tal si alguien se refiere a lo invisible? Y claro, como creyentes que conocemos la palabra, vamos a la referencia bíblica, que Abraham se sostuvo como viendo al invisible. Y creeríamos que está refiriéndose al Señor. ¿Qué tal si te hablara de la fuerza del amor? ¿Quién discutiría la fuerza del amor? O te hablara de las dimensiones infinitas. ¿Vieron qué lindas palabras? Que son muy elocuentes, que son muy atractivas. Y de hecho, muchos de los predicadores utilizamos algunas veces estas palabras, pero cuando examino el contenido de lo que se publica, de lo que se escucha, de lo que la gente recibe, me quedo preguntando, ¿dónde me van a hablar del Creador? ¿Dónde me van a hablar del Señor? Veo un título y me llama la atención, Cristo para cristianos y para ateos. Y dije, bueno, debe tener tremendos argumentos para explicarle a los ateos la realidad del Señor. Y lo escucho y estaba esperando a ver dónde me va a revelar a Cristo. Y bueno, pasa contando milagros y haciendo mención a algunas enseñanzas y algunos efectos de las enseñanzas de Cristo en la vida social, pero en ningún momento me habló de su procedencia divina. En ningún momento me habló de su obra redentora en la cruz. En ningún momento me habló del Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiero hacer esta mañana? Quiero ayudarte a discernir qué son las cosas que nos confunden y qué son las cosas que nos alimentan. ¿Nos vamos entendiendo? Y al prepararme en este mensaje, he sentido una gran responsabilidad de abrir los ojos a mis hermanos para que no se coma el marlo. Coma el grano, pero no se coma el marlo. Coma el maíz, pero no se coma la chala. ¿Se entiende? Entonces, claro que hay contenidos con muchísima enseñanza y soy uno de los que escucha y examina. Y observo que toda esta terminología tan impactante, tan elocuente, ¿y quién no prestaría atención cuando se habla de la fuerza del amor, de lo invisible, de las dimensiones infinitas? ¿Qué tal si esta mañana te digo, todo lo infinito no es eterno? Lo infinito no es eterno, lo único que es eterno es lo divino. ¿Entendés la diferencia?
Entonces esta mañana estoy abriéndote los ojos para que puedas entender la diferencia entre uno y otro. Lo infinito lo creó el único eterno, lo creó Dios. Todavía entre las cosas que se reconocen como infinitas, el espacio, por eso se habla del espacio infinito, y escuchás a Sergio Dalma cantando que gira el mundo en el espacio infinito, ¿verdad? Entonces se le da mucho sentido, mucho valor a todo eso. Se considera infinito todavía los océanos, porque no se ha logrado explorar, ni tampoco mensurarlos o medirlos. Pero la Biblia me dice que el mar, los océanos, no serán más. Y la Biblia me dice que el agua de los océanos está en la palma de la mano de Dios. Entonces quiero ayudarte a dimensionar la diferencia que hay entre lo divino, entre lo eterno, la diferencia que hay con lo inmensurable de lo infinito. Lo divino, lo eterno, nuestros ojos están puestos ahí, en el trono de su majestad, en el trono de su gloria. Y quiero que entiendas que Dios puso en ti, cuando te creó, la facultad, la eternidad. Por eso el Redentor nuestro no fue un ser infinito, fue un rey, un ser eterno, divino, celestial. No podíamos ser redimidos de otra manera, porque somos seres creados a imagen y semejanza. Y el que nos hizo a su imagen y semejanza es el que vino a pagar el precio. Entonces quiero esta mañana, y gracias a Dios, porque la grabación nos va a ayudar, porque el video nos va a ayudar también a volver otra vez a escuchar estos conceptos. El riesgo es que entre las tan lindas palabras se conviertan en espejitos de colores que nos terminan distrayendo del valor de nuestra vida. ¿Estamos para seguir avanzando? Recién me estoy introduciendo al mensaje. ¿Qué debe reconciliar el ser humano con Dios? ¿Qué aspectos debe reconciliar? Porque cuando hablamos de la reconciliación, es una verdad gloriosa, divina. Dios envió a su Hijo unigénito para reconciliarnos con Él, para perdonar nuestros pecados. Y hemos hablado de ser perdonados de nuestros pecados y hemos hablado de la redención. Pero quiero hablarte de cosas específicas que hay que reconciliar. ¿Estamos? Hay 4 aspectos que quiero mencionar como cosas específicas que reconciliar. Y el primero de ellos es reconciliar nuestro entender que Dios no es una influencia indefinida. Dios es una persona. Nuestra dificultad para comprender eso es que nosotros conocemos personas humanas, pero aquí estamos hablando de una persona divina. Y el que puede ayudarte y que de hecho es el que te ayuda a comprender la divinidad, la persona divina de Dios el Padre, la persona divina de Cristo Jesús, es la persona divina del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de una persona, toma a una persona, le abre los ojos espirituales y recién allí comenzás a entender lo divino, lo celestial, lo eterno. Y empezás a darte cuenta que lo divino supera largamente lo infinito. ¿Nos vamos entendiendo? Esta mañana quiero abrirte los ojos, porque creo que trato con gente que con sinceridad busca a Dios. Así que lo primero que debe reconciliarse entre nosotros, en nuestra relación con Dios, es ese concepto maravilloso que Dios es una persona. Decilo conmigo, una persona. Las personas tienen sentimiento, las personas tienen acción, las personas tienen capacidad de ver, las personas tienen creatividad. ¿Cuánto más el que nos ha creado a nosotros? De Él estamos hablando. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos, prepararnos y centrar nuestra atención en la divinidad de la persona de Dios? Y reconocer a Dios como persona. Estás tomando mate en tu casa y alguien toca el timbre. ¿Cómo no lo vas a atender? Porque un timbre no lo toca una mascota, el timbre lo toca una persona. ¿Cierto? ¿Cómo no vas a ir a atender? Es una persona que está ahí afuera, una persona humana. No fue un pajarito que se bajó del árbol y te tocó el timbre. Y sentís ese respeto por una persona.
ves un accidente y hay alguien caído en el suelo y no te podés hacer el indiferente porque algo te mueve a reaccionar, porque ¿quién está caído en el suelo? Una persona. Y por las personas humanas, obvio, entendemos que son personas y tenemos eso que nos mueve a atender a la persona. ¿Qué tal cuando entendemos que Dios es una persona divina, eterna? Por esto entender la divinidad y que Dios es una persona nos va a cambiar mucho en nuestra apertura, en nuestra búsqueda. Porque, claro, queriendo ser amplios, centramos nuestra atención en la creación y no en el Creador. Y es una de las maneras muy amables de soslayar la soberanía de la persona divina de nuestro Dios. Los epicúreos, allí los panteístas, que tenían altar para todos los dioses, y Pablo está enardecido porque se da cuenta que están atados a la idolatría, que están atados en el paganismo, y tiene la oportunidad, y Pablo le dice, el Dios del que te vengo a hablar es el que creó todas las cosas. El Dios del que te vengo a hablar es el que te da el aire para respirar en cada instante. Quiero que lo identifiques, no es uno más. Entonces esta mañana, disculpen mi fervor, mi entusiasmo, pero he preparado este mensaje casi temblando. Qué honor hablar del soberano. Qué honor adorar al soberano. Qué honor cuando levantás tus manos para adorar al creador de todas las cosas, al que te da el aire para respirar. ¡Qué honor! Y comprender la soberanía, la grandeza de esa persona divina te va a llevar a vivir experiencias profundas y poderosas. Bueno, el soslayar la persona divina del Señor mirando la creación ha sido práctica de la humanidad. Y Pablo mismo en Romanos capítulo 1 habla de quienes rinden culto a la naturaleza y a la creación antes que al Creador. Es más, hay personas que admiran a los monos y creen que los monos fueron los que produjeron la raza humana. Y corrientes que dicen somos animales de costumbre. Y con todo el respeto digo, ustedes tienen costumbres de animales, pero no somos animales de costumbre. Es la manera de querer explicar las falencias del ser humano y el modo de soslayar la creación que Dios hizo. Por una sencilla razón, nadie quiere reconocer que el ser humano es un ser caído. Cayó del plano donde fue creado. Es que fuimos diseñados en la gloria del cielo y creados con la gloria de Dios adentro nuestro, y eso es lo que se perdió en el Edén. Pero tengo esta noticia para darte en este día, que todo lo que se perdió en el Edén, decilo conmigo, todo lo que se perdió en el Edén, todo lo que se perdió en el Edén, todo se recuperó en el Calvario. Todo se recuperó, todo. ¡Gloria! Ahora, ¿qué le pasa a la mayoría de las personas, incluyéndonos a nosotros? Estamos distraídos con las cosas lindas de la tierra. Estamos distraídos y atrapados. Y entonces soslayamos la verdad divina donde debiéramos fijar nuestros ojos. ¿Sabes? Dios no es una figura literaria. Él es el autor de la vida. Y voy a decirte por qué te digo esto. Un escritor muy famoso de Argentina, que ya falleció y por respeto al difunto no voy a decir su nombre. Entre sus obras habla de Dios y hace mención a Dios. Y ha desarrollado obras porque él sabía que había mucho público, mucha clientela si él escribía de Dios. Así que tenía quien le compre sus libros. Pero un hombre consagrado al Señor, redimido del ateísmo por la gracia del Espíritu Santo,
alguien que consagra su vida a hablar de Cristo a todo el mundo, se dedica a investigar qué sucedía con este autor argentino. Y descubre, y tuvo la oportunidad de entrevistarlo, y descubrió que era ateo. ¿Sabe? Gracias a Dios por los científicos convertidos, porque la gente entrenada a investigar tiene una capacidad de hurgar donde nosotros no nos animamos a meternos. Y este hombre, un científico, ateo, que se convierte al Señor, que Dios lo llena del Espíritu Santo, que le abre los ojos, no se comía el marlo. No se comía el marlo. Y tiene la oportunidad de entrevistarlo, y ese escritor argentino le dice que es ateo. Y entonces él dice, ¿y cómo puede ser si es ateo? ¿Cómo escribe de Dios? Y él le dice, bueno, es una figura literaria que el público consume. Es como escribir de algo que no es real. Total, tiene clientes que compran el libro que le gusta leer ciencia ficción o cosas así. Entonces este hombre que le está abriendo los ojos a millones de personas se dedicó a investigar. Y entre las cosas que investiga, cómo fue utilizado el nombre de Darwin para confundir aspectos de lo que él enseñó respecto a la evolución. Y descubre que los originales del escrito de Darwin no dicen lo que salieron en los libros después. Es más, lo que yo había oído de que Darwin en los últimos días de su vida reconoce a Dios, y lo cierto es que no fue en los últimos días de su vida, jamás él negó a Dios, pero utilizaron su nombre y su fama. Entonces, ¿de qué te estoy abriendo los ojos ahora? No te tragues todo, por favor. No te comas la chala ni te comas el marlo. ¿Y cómo hacer, hermano? ¿Cómo hacer para discernir? ¿Cómo hacer para darme cuenta si con tan lindas palabras, con tan encantadoras palabras me están diciendo algo hasta que me emociona hasta las lágrimas, justamente? La serpiente sabe cómo tocarte los sentimientos y hacerte caer lágrimas, y vos sentís que te está comprendiendo. No, te está enredando. No te está llevando a la libertad, te está llevando a la lástima de ti mismo. Entonces, ¿por qué abrir los ojos? Porque tengo la responsabilidad de hacerlo como ministro. Así que quiero dejarte claro esto. Dios no es una figura literaria. No es para darle letra al escritor. Dios es el autor de la vida. Y quien no te diga que es Dios el autor de la vida, no te comas el marlo. Puedo escribir encantadoras frases, pero si no te habla que Dios es el autor de la vida, comenzá a discernir. A veces nos lleva tiempo discernir. A Pablo le llevó unos cuantos días descubrir que aquella mujer ahí en Filipos, que decía, estos hombres son mensajeros de Dios que os anuncian el camino de la verdad. Cualquiera diría, qué impresionante. Esta mujer estaba haciéndole publicidad a Pablo. Pero Pablo sintió olor a azufre y dijo, esto no viene del cielo. ¿Quién diría? Pablo, mirá qué bien te recibe esta mujer aquí en Filipos. Y Pablo la reprende en el nombre de Jesús y el espíritu de adivinación se va. Y se arma un lío bárbaro que por eso lo meten en la cárcel. Porque esa mujer poseída por un espíritu de adivinación era la máquina de trabajo de sus amos. Había gente que ganaba dinero explotando el endemoniamiento que tenía esa chica. Hasta que aparece alguien que tiene discernimiento de las cosas reales, tiene discernimiento de la autoridad divina, tiene la autoridad de Dios y expulsa el demonio que sale de ella. Y por eso lo meten en la cárcel y sucede todo lo que sucede en Filipos. Entonces, ¿qué quiero decirte? ¿Eso existía solo en el tiempo de Pablo? Sigue existiendo hoy, por todos los medios que atrapan la atención de la gente. Desde el sencillo parlante de una radio, pequeña radio que antes se acostumbraba a llevar ahí, desde el teléfono, las redes sociales. Y no quiere decir que tenés que aislarte de todo.
pero justamente quiero equiparte para que sepas discernir qué oír y qué no. Y qué enseñanza dar por cierta y qué no. Todo lo que soslaye a Dios. Bueno, está bien que vos creas en ese Dios, pero nadie tiene la verdad. Cuando alguien te dice así, nadie tiene la verdad, no. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Una cosa es que alguien no quiera aceptar la verdad de Cristo y pretenda confundirte. Y lamentablemente muchísimos hermanos nuestros, gente preciosa, gente hermosa, gente con capacidades, gente con talento, gente a quien Dios le mostró tanta gracia y misericordia, se dejaron confundir por tan lindas palabras, tan elocuentes. ¿Y qué si alguien te habla de las dimensiones infinitas, de la fuerza del amor, de la madre naturaleza, del bien? ¿Con cuántas palabras podría encantarte? Entonces esta mañana, bienaventurado el que comprende este mensaje y se equipa para eso, porque nuestro Dios, el Dios eterno, es divino, es soberano, es omnipotente. Él es quien envió a su Hijo para reconciliarnos, Él es quien pagó el precio. Y quiero que comprendas por qué razón darle valor a Dios, porque Dios te dio valor a vos. Y nadie te dio valor como Dios te lo dio. Nadie pagaría por nosotros lo que Dios pagó. Dios pagó por ti, Dios pagó por mí, Dios pagó por cada uno de nosotros, lo pagó con la vida de su Hijo. Jesús se entregó por nosotros en el Calvario. No hay nadie que lo haya hecho. ¿Por qué valorar a Dios? Porque fue Dios el único que te valoró como te valora. Por eso nos perdona, nos redime, nos salva. Entonces hay que, hermanos queridos, reconciliar el concepto que Dios no es una figura literaria, ni tampoco un invento de los religiosos. Esa persona divina es el que creó todas las cosas. Y esa es la persona divina que te da el aire para respirar. Y esa persona divina quiso poner en ti, en tu naturaleza como ser humano, capacidades que todavía ni vos descubriste que las tenés. Entonces, pero bajo la iluminación del Espíritu Santo vas a descubrir tantas capacidades que Dios te dio. Esto es la redención, esto es la reconciliación. Dios toma a alguien, lo redime, lo restaura, lo reconstruye a su imagen y semejanza. Es lo que la Biblia nos dice, que el plan de Dios es hacernos a la imagen de Cristo. No hay persona sobre la historia de la humanidad que haya atravesado por esta tierra, nadie como Jesús. Y Dios quiere hacerte como Cristo. ¿Podés entender el plan divino? Entonces, cuando uno empieza a entender la bondad de Dios, se da cuenta qué distraído está. No me había enterado nunca de esto, porque es posible que sí me haya enterado, pero hay tantas cosas que me distraen. Entonces, lo primero que hay que reconciliar es el concepto que Dios no es una figura literaria ni una influencia extraña. Dios es una persona que nos oye. Es una persona que le emociona. Yo siento que muchas veces en el momento de la adoración, en el momento cuando veo personas entregadas en lágrimas de corazón genuino adorando a Dios, yo creo que el Rey en su trono se pone de pie para recibir esa adoración. Dios no es indiferente. He visto hermanos que han pasado aflicciones muy grandes y en medio de su quebranto, de su angustia, han adorado a Dios con un corazón intenso. Yo creo con toda la fuerza de mi alma que eso fue una adoración que el Rey soberano se paró en su trono para tomarla. Dios no es indiferente cuando le adorás. Dios no es indiferente. ¿Vos serías indiferente cuando alguien te hace un regalo? Así está bien, déjalo ahí. No serías indiferente. Cuando le regalas tu adoración a Dios, ¿qué crees que pasa? Una persona tiene sentimiento, ¿sabías? Tiene sentimiento. ¿Jesús se conmovió? Sí, se conmovió. Se entristeció con los que estaban cerrados, pero lloró ante el dolor. Y se conmovió ante los que estaban necesitados. Eso te habla que Dios es una persona divina, celestial, gloriosa, amén.
soberano, eterno, omnipotente. Y algo que hay que reconciliar, amados, es el concepto del diseño divino, del diseño perfecto. Hay distintas teorías en la mitología y en las filosofías que no niegan la existencia de Dios, pero dice, Dios lo creó al mundo y lo largó solo y se desentendió de él. No niegan la existencia, pero niegan su presencia. Por eso no fue casual esta mañana cantar esta samba. Y en los momentos de angustia y tristeza, Él me abraza y me vuelve a levantar. La presencia de Dios. Algo que va a sostener al creyente, algo que te va a sostener en todo momento, en tus horas más angustiosas de prueba, de angustias y de tristeza, lo que más te va a sostener es saber que Dios está contigo. Y tu fe se desarrolla y crece. Y cuando el viento que pudo haberte hecho volar y arrojarte quién sabe a dónde, no puede contigo porque estás tomado del que está en el trono. La convicción de la presencia de Dios es lo que te da la fortaleza, porque estás plantado sobre la roca. Entonces, tiene que reconciliarse ese concepto, esa relación con la persona divina y con su diseño perfecto. Todavía se sigue investigando al ser humano. Y se me ocurrió plantearme la pregunta, ¿cuántas ciencias hacen falta para poder entender a un cuerpo humano? Y de las distintas especialidades en la medicina, investigan y cada vez tienen más precisión en sus descubrimientos y cada vez tienen un equipamiento, equipamiento se llama, ¿no es cierto? Las máquinas, las computadoras, todo eso, los sensores, los aparatos para analizar. En 2 segundos pueden saber cuánto tarda la sangre desde tu corazón hasta el cerebro. Estudios modernos, actuales, ahí te ponen una cantidad de pequeños sensores que parece una tirita LED llena de sensores y en la pantalla, ¡ping!, aparece la velocidad con la que tu sangre corre de aquí para allá. Y otros aparatos que muestran clarito cuando uno está pensando, cuando uno está cantando, cuando uno está leyendo, cuando está escuchando, las distintas acciones del cerebro y con qué precisión. Y la ciencia llega a una conclusión. Con todo lo que pudimos observar todavía nos queda mucho. Porque Dios te hizo completo. Y muchas veces nuestra complejidad, la complejidad del ser humano tiene que ver con que no entiende que Dios lo hizo completo. Y que Dios lo entiende por completo. La ciencia lo va entendiendo de a partecitas. De a partecitas. Y ha avanzado tanto que cada vez tiene más precisión, pero cuanto más precisión tienen, más se dan cuenta que se le escapa todavía. Porque descubren que el ser humano es infinito. Y no es comamos y bebamos que mañana moriremos. Y la Biblia me dice que tenemos eternidad. Por esto la advertencia del infierno, porque el infierno es eterno. Y por eso el mensaje del Evangelio es que el que reciba a Cristo, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Por qué vida eterna si no fuera eterno? ¿Por qué vida eterna si no fuera eterno? ¿Por qué tuvo que ser el Dios eterno el que venga a la tierra a pagar el precio para reconciliarnos si no fuéramos eternos? ¿Por qué el Dios eterno? ¿Cuántas cosas que tenemos que llegar a comprender y dimensionarlas como tal? Entonces comprendemos que el diseño de Dios es perfecto. Porque ignorando o rechazando el diseño divino, el mundo vive como vive en un despropósito. Ignorando y rechazando el diseño de Dios, decide vivir a como salga. ¿Te suena familiar estas frases? Si las habrás oído hasta el cansancio, Hacela a tu manera. A mí me gusta así. Pero hermano, la Biblia dice, sí, bueno, la Biblia dice, pero a mí me gusta así. A mi manera. Y qué emocionante es escuchar la canción de Frank Sinatra. Me encanta la potencia de su voz y todo eso.
que decidió vivir la vida a mi manera y lo hemos aplaudido. ¿Será que Dios no tiene una manera? Y una más contundente y muy moderna todavía, muy de estos días. ¿Te suena familiar el término deconstruir? Deconstruir. Qué simpático queda, deconstruir. ¿Deconstruir qué? Deconstruir es derrumbar lo que Dios estableció. Están muy serios. Seguro que oíste ese término. Y alguno dirá, pastor, se está metiendo en terreno pantanoso. Sí, más que pantanoso, es una ciénaga que se está tragando a muchas personas, que está destruyendo la juventud, destruyendo la niñez. Mire las preguntas que usted va a responder en el censo en pocos días. ¿Qué sos? ¿Hombre, mujer o? Y la Biblia dice que Dios creó varón y hembra. ¿Y de dónde sale lo demás? Hay que deconstruir lo que Dios estableció, hay que derrumbarlo. Mira, qué simpática palabra para decir tirémoslo a la basura. Qué palabra simpática. Qué palabra simpática decir interrupción voluntaria del embarazo. Es una bestialidad humana. Es un asesinato, es un crimen, es matar. Pero qué simpático queda deconstruir. Interrupción. Interrupción es algo que se corta y después sigue. Se cortó la película que estabas viendo, cuando vuelva a la luz la película va a seguir. Pero esa vida no va a seguir. Entonces, con simpáticas, lindas y elocuentes palabras, uno está siendo engañado. Y bueno, cada persona tiene que decidir vivir como quiere. Entonces déjalo al delincuente que te robe cuantas veces quiera y no lo denuncies porque decidió vivir de esa manera. ¿Por qué te enojas cuando alguien te roba algo? ¿Por qué te enojas si alguien ensucia tu moral? Porque decidió vivir de esa manera. Con cuántas simpáticas palabras dejamos a Dios afuera, dejamos su gobierno divino, su diseño perfecto. Si estoy enojado es con el diablo y no contigo. Pero me arde en el espíritu. Estoy como Pablo cuando veía las ciudades entregadas a la idolatría. Y Pablo dice que, la Biblia dice que se le enardecía el espíritu. A mí se me enardece viendo cómo el mundo engaña a la gente. Y cómo es engañado muchos creyentes en su buena fe. En su buena fe. Y entonces somos confundidos. Pero Dios tiene un diseño perfecto. Dios sabe por qué te puso 2 ojos. Sabe por qué te puso 2 orejas. ¿Sabe por qué te puso un corazón y por qué te puso 2 riñones? ¿Sabe por qué te puso 2 ovarios y sabe por qué te puso 2 testículos? Porque el diseño de Dios, decilo conmigo, es perfecto. Es perfecto. Y es perfecto para la vida. Es perfecto para desarrollar la vida. No es perfecto para destruir. Es perfecto para el bien. Entonces, mi amado, somos personas de paz. Amén. Y tenemos que ser personas de paz. Pero va a coincidir conmigo. Pacíficos, pero no estúpidos. Mire bien cuando elige, cuando vota. Porque con muy lindas y dulces palabras usted puede ser engañado y esté dando su voto a personas que el día que tiene la oportunidad va a impulsar la promulgación de alguna ley que sigue destruyendo a la humanidad. Entonces, bien claro lo que dijo Jesús, sencillos como palomas,
pero atentos y despiertos como una serpiente. Y esta mañana, perdone mi efusividad, pero quiero ser muy claro en esto. Tenemos que no deconstruir, porque ya se deconstruyó demasiado nuestra relación con el Dios soberano. Y reconciliar la relación con la persona divina del Creador. Y reconciliarnos con el diseño perfecto del Señor. Dios tiene un diseño y ¿sabes qué? Dios va a responder a toda oración que vaya en relación a su diseño. Usted no puede pedir que Dios bendiga una relación ilícita. Usted no puede pedir que Dios bendiga una actitud delincuente. Usted no puede pedir esas cosas que sabe muy bien que van en contra de la voluntad divina. Pida socorro para ser libre. Y va a ver que la respuesta llega. Y va a ver que la respuesta llega, porque cuando alguien se arrepiente y busca el favor divino, el Señor no tarda, está bien cerca, pero no se va a asociar. Dios no será cómplice, pero sí salvador. El más perdido de los perdidos se arrepiente y Dios le perdona y lo redime. Y si no, fíjese qué clarito estuvo que el malhechor que estaba en la cruz al lado de Jesús se arrepiente y lo reconoce y Jesús le dice, hoy estás conmigo en el paraíso. Un malhechor que lo crucifican, lo enjuician por malhechor. Y sin embargo a los religiosos que se creían tener todo a favor, Jesús les habla clarísimo y frontalmente y les muestra que son hijos del diablo. Una de las discusiones que Jesús tuvo con ellos, porque ellos decían, somos hijos de Abraham. Y Jesús dice, si fueran hijos de Abraham me entenderían, pero ustedes son hijos del diablo. ¿Y a quién se lo dijo? ¿A los pobres pecadores? No, a los religiosos que se creían que la tenían todo a favor. Porque Dios no es cómplice de nadie, pero sí es amante de los que se arrepienten. Y ese hombre crucificado al lado de Jesús recibió misericordia y perdón. ¿Qué posibilidad tenía ese hombre de hacer algo a favor? Así que todas estas cosas que nos suenan muy familiar, por más endulzadas que vengan, por favor, sepa dejarlas de lado, pero que nadie haga que dejes de lado la soberanía divina. Entonces hay que reconciliar el concepto de la persona divina, hay que reconciliar el concepto del diseño perfecto. Para el desarrollo de nuestra vida hay un diseño perfecto. Para la atención de nuestra salud hay un diseño perfecto. Para la formación del hogar hay un diseño que es perfecto. Dios no nos hizo para destinarnos al fracaso. Nuestros fracasos son por dejar de lado el diseño perfecto de Dios. Donde dejamos de lado el diseño perfecto de Dios no tenemos garantía. Y el fracaso nos está esperando a la vuelta de la esquina. El otro aspecto que reconciliar es el propósito glorioso que Dios hizo en Cristo Jesús. De pronto esto es lo que más sencillo pueda sonarnos. Reconciliar el propósito glorioso que Dios hizo en Cristo Jesús. ¿Qué es el propósito de Dios en Cristo Jesús? Pagar el precio de nuestros pecados, atribuirnos a nosotros la inocencia de Cristo y ponernos a nosotros junto a su trono de gloria al lado de Jesús. ¿Te parece poco esto? ¿Te parece poco? Ese es el diseño de Dios en Cristo Jesús, hacernos a la imagen de su Hijo. ¡Qué glorioso, glorioso el diseño divino, el propósito divino! El propósito de Dios es nuestra redención, el propósito de Dios no es nuestra condenación. Y esto lo dice así de claro. Dios no hizo el infierno para las personas, Dios hizo el infierno para Satanás. Y entonces, ¿por qué hay personas que van a ir al infierno? Porque eligieron seguir a Satanás. Porque eligieron seguirlo. El infierno no fue creado para las personas, fue creado para el diablo y sus demonios. Por eso la serpiente sigue engañando con lindas, con elocuentes palabras para desviarte y que no mires al Señor como Señor de tu vida. Y que el diseño de Dios sea ahí. Ahora estamos en un mundo moderno donde yo hago las cosas a mi manera.
y donde dejamos de lado el propósito divino. ¿Sabes qué es el propósito de Dios? Porque Dios te creó, cuando Dios te ideó, cuando Dios te pensó, lo hizo en un ámbito de gloria. ¿Y sabes para qué te pensó? Para que vivas en un ámbito de gloria. Y bueno, si Dios me hizo para vivir en un ámbito de gloria, ¿por qué nací en esta tierra donde todo está tan mal, donde a cada paso, donde veo oscuridad y peligro hacia todos lados? Porque por eso es la predicación del Evangelio, para que te pongas de la mano con el Rey de Gloria. Por esto es la predicación del Evangelio. Porque el Rey de Gloria viene a vivir dentro tuyo cuando aceptaste a Cristo. Y establece el trono de su gloria dentro tuyo. Hay gloria del cielo en el corazón de los convertidos. Gloria al Señor. Amén. Por eso dije, ajuste los cinturones, porque esta predicación venía brava. Se vive en el despropósito por olvidar el propósito de Dios. Y es por la indiferencia con el Señor que vivimos en el despropósito. Dios nos hizo a su imagen y nos dio de su gloria para vivir en esa dimensión de gloria. Con el propósito de adorar. Por esto cuando adorás al Señor te sentís tan bien. ¿Nunca escuchaste personas que digan, yo no entendí nada de cómo era la reunión, pero en el momento de adoración adoré a Dios, levanté mis manos y me hizo tanto bien? Es que Dios te hizo para eso. Dios te hizo para eso. Mire, le voy a apagar por las dudas. ¿Este micrófono fue hecho para usarlo de martillo? No. Fue hecho para que funcione como micrófono. Fue hecho para tomar la voz y reproducirla, para potenciar la voz. Ahora, ¿qué tal si uno dijera, me sirve como martillo? No lo voy a golpear porque el hermano que lo donó me golpea a mí. Cuando uno saca del propósito a las cosas, cuando uno saca del propósito que las cosas tienen que tener, está en un serio y grave problema. Está en un serio y grave problema cuando uno sale del propósito en el que tiene que estar abrazado. Así que estamos hablando de reconciliarnos con la persona divina. ¿Amén? ¿Entendemos? Hablarnos con reconciliarnos con el diseño divino, reconciliarnos con el propósito divino. ¿Y por qué con la persona? Porque si no te reconcilias con la persona divina, no te vas a reconciliar con su propósito, no se te va a reconciliar con su diseño. Pero cuando te reconcilias con Dios y amás a Dios, vas a reconciliarte con su diseño. Vas a reconciliarte con su propósito. Entonces la vida se alinea en una vida poderosa y comenzás a vivir la gloria de la eternidad en la tierra. Y a donde caminas, Dios camina contigo. Esto es lo que Él estableció en su palabra. Y también, hermanos queridos, reconciliar nuestra vida diaria en Cristo. ¿Cuántos están asustados a esta altura? ¿Me aguanta un rato más? ¿Se anima? ¿Me tiene confianza? Porque voy a meterme a cosas más profundas. Amén. Estás esperando que termine, ¿no? Yo estoy pidiendo permiso para seguir. ¿Cuántos dicen siga? Que me las aguanto. Ahí está, ahí está. Hermanos, cuando hablamos de reconciliar nuestra vida diaria en Cristo, es un conflicto muy grande cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, pero después vive como se le antoja. Es un conflicto muy grande para la vida de fe cuando uno le pide al Señor que lo salve, pero sigue obedeciendo a las tinieblas. Está en un gran problema. Pero gloria a Dios que cuando una persona se arrepiente, se entrega en las manos del Señor y con sinceridad se pone en las manos del Señor, lo libra de las tinieblas para caminar con Cristo. Entonces no dejes de caminar con Cristo. Por eso, rodeado de consejeros, rodeado de hermanos en la fe, rodeados de hombres y mujeres que pueden ayudarte a centrar tus convicciones en la palabra de Dios, no estás solo, ni estás sola.
Toda persona tiene luchas, porque estamos luchando con cosas que nos confunden, pero gracias a Dios por los ministerios que Cristo puso en su iglesia para ayudarnos a crecer, a fortalecernos, a entender. Gracias a Dios por todos los hombres y mujeres que fueron mis consejeros cuando me convertí. Y después en los años del ministerio, de servicio, Dios siempre me permitió estar con personas que tenían experiencia y tenían fundamento en las Escrituras y me ayudaron y me sostuvieron. Es que dentro del cuerpo de Cristo está todo lo que necesitamos. Entonces cuando me reconcilio en mi vida personal con Cristo, empiezo a abandonar actitudes que me distancian de Dios. Ahí es donde no pongo al Señor al mismo lugar que los demás. Empiezo a todo lo que me aleje del concepto de su soberanía, todo lo que me lleve a la desobediencia, a la indiferencia, a la irreverencia, a la ingratitud, a la desobediencia, a la negligencia, a la incredulidad, a la rebeldía. Claro, no examinamos nunca por qué muchas de nuestras luchas. Pero cuando el Espíritu Santo en su gracia como consejero, y quiero que comprendas esto, cuando el Espíritu Santo te redarguye de estas cosas, es para sanarte. Pero muchísimas personas hemos sido practicantes de la indiferencia. Dios ha hablado en las Escrituras, y qué sé yo lo que dice la Biblia. Pero nos interesa la última película que salió, no me puedo perder yo los detalles. Y ahora para el mundial que viene, ¿cómo me voy a perder? Y algunos, si pudieran, venden todo para ir a Qatar. Por lo que nos interesa, invertimos. Si pudiéramos entender que es lo divino, lo eterno, lo que está en juego, invertiríamos. Entonces no seríamos indiferentes, pero la indiferencia, la ingratitud, y yo sé lo que Dios dice, pero yo quiero vivir la vida a mi manera, así que practico la desobediencia, la negligencia, la incredulidad, la rebeldía. Pecados de los que a veces no se entera nadie. Usted podría aplaudirme y yo podría estar pecando en público. Hay decisiones que las personas de fe tenemos que tomar, que cuando no las razonamos como personas de fe, en obediencia a Dios, encontraríamos muchas personas que nos darían una palmada y dirían, qué inteligente. En una ocasión, un hombre de negocios tratando de ayudarme, me dijo el tipo de escándalo que tenía que hacer aquí, llame la prensa, haga esto, haga lo otro, y si su gente lo va a felicitar. Y yo sé que sí, que habría algunos que me hubieran felicitado, pero también sé que yo estaba desobedeciendo a lo que Dios me dijo que haga. Entonces, que me feliciten los demás no significa que yo estoy obedeciendo. Y esa es una relación muy personal con Dios. Vos sabés cuando le estás desobedeciendo. Vos sabés cuando estás obviando lo que Dios te dijo para hacer lo que se te antoja. Vos lo sabés. Entonces, cuando reconstruimos nuestra vida diaria en la vida con Cristo, dejamos de lado todo lo que nos aleja del Señor y adoptamos las actitudes que nos identifican con Dios. Por eso, en ese adoptar las actitudes que nos identifican con el Dios que nos creó a su imagen y semejanza, empezamos a desarrollar la actitud de la gratitud, del estar agradecido. ¿Cuántas veces en el día le diste gracias a Dios que tus narices respiraron y tenías aire? Mirá si lo hubieras tenido que comprar. Hace unos años atrás fui a hacer un trámite y obvio cedimos el turno a una gente que venía con una chica muy jovencita. Ella tenía una máscara para respirar y traía una valija. Y se notaba dentro de la valija el ruidito del aparato que estaba bombeando aire para que ella pudiera respirar. Y por cierto, le dimos el turno, cedimos el lugar, pero me quedé mirando esto. Mirá si tuviera que andar con un aparatito así todos los días y que se te gaste la batería del aparatito. Y esto es lo que dice Pablo, el Dios que te creó es el que te da el aliento. No dejó de soplar. Mire cuántas cosas se explican de la ciencia
Lo más que podría llegar a entender cómo se filtran las aguas, que dan toda una vuelta y se procesan y van a la sal de los mares y se levantan por la evaporación y vuelven en las nubes y todo eso. Pero todavía no encontré quien me explique del aire. Algo de 7.000 millones de personas sobre la tierra, respirando el mismo aire. Y animales, todos los animales respiran. Y maquinarias e industrias contaminando y autos contaminando el aire. Y seguimos teniendo aire para respirar. ¡Oh, qué casualidad! O empezaste a entender que es el Dios que no dejó de soplar. Empezaste a entender esto. Entonces, amados, dejamos de lado la indiferencia y adoptamos la gratitud. Tomé la costumbre de agradecerle a mi esposa cada vez que me sirve el almuerzo o la cena. Y a veces el mate cocido. Yo creo que sí le hace bien a ella. Pero ¿sabes qué descubrí? Y que estoy aprendiendo que le hace bien al que agradece. Y días atrás me impactó escuchar a profesionales decir qué sucede en el ser humano cuando usted adopta la actitud de agradecer. No solamente de hacer un acto de agradecimiento, sino la actitud de ser una persona agradecida. ¿Cuánto más ser agradecido con Dios? Entonces los profesionales explican que cuando una persona toma la actitud positiva de agradecer, se ponen en funcionamiento redes neuronales y glándulas del cerebro que generan las neuronas de la alegría, de la felicidad, del confort. Y te renuevan las fuerzas. Es decir, tu laboratorio está generando remedio. Por esto la gratitud, Dios la puso y nos enseñó en las Escrituras. Dije, qué impresionante. Había leído tantas veces y lo sabía de memoria ese texto de la palabra. Dad gracias en todo porque esto es la voluntad de Dios. ¿Cómo es esto de dar gracias en todo? Esa actitud de gratitud hace que tu mismo organismo, Dios lo hizo así, Dios lo creó así, tiene la capacidad de generar remedio. Deja de envenenarte. Hay personas que tienen una habilidad para reprochar, tienen una habilidad para refunfuñar, viven rezongando todo el día. Si todas esas palabras la usaran para agradecer, rejuvenecerían sin duda. Entonces, en esa reconciliación con Cristo vamos a abandonar las prácticas que nos alejan de Dios y vamos a adoptar las que nos identifican con Él. La gratitud, el interés por lo santo, por lo eterno, por lo divino. La devoción, el adorar a Dios, el servir, el obedecer al Dios Todopoderoso. Qué lindo crecer en esa relación con Él. Mi amado, la reconciliación en Cristo es práctica y es para practicarla todos los días. Así que hoy te doy trabajo, te doy tarea. Este domingo el pastor no sé con qué se vino, hermano, que no paraba más, es para darte tarea. Por favor, reconcilia tu vida con Cristo en una actitud de gratitud, de adoración. Estar con Cristo, hermanos, estar en Cristo es vivir con Cristo y vivir esa relación con Cristo conforme a la revelación que tenemos en las Escrituras. Conforme a la revelación que Dios le dio a los apóstoles, conforme a la revelación que Jesús transmitió en sus propias enseñanzas. Soy la luz del mundo. Soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Nadie viene al Padre sino por mí. Preste atención a lo que Jesús dijo de sí mismo, que no son simples palabras ni contenido para que algún literato escriba algo. Es para que el cristiano viva en la dirección que tiene que vivir. Y en todos los sentidos de la vida de nuestra fe. Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y cuando descubrís que el Señor te dio su Espíritu y vivís en el diseño de Dios, vas a descubrir qué potente que es la vida de la fe. Qué potente. Yo quiero pedirte disculpas por el tiempo que te tomé, pero también quiero responsabilizarte por lo que oíste. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios por la filmación que te va a ayudar a repasar cada concepto. Gracias a Dios por la grabación que el martes o más tardar el día miércoles ya está ahí para que la pueda escuchar en su teléfono. Y vuelve por favor a esto porque te va a cambiar la vida.
te va a cambiar la vida. Ya te cambió el destino cuando adoptaste a Cristo, cuando aceptaste a Cristo, ya te cambió el destino, ya no vas rumbo a la perdición. Cuando aceptaste a Cristo vas rumbo a la gloria celestial, pero te va a cambiar la vida mientras vivís sobre esta tierra. De esperanza en esperanza, de poder en poder, de gloria en gloria. Vamos a estar en pie, amados.